de 1469 a 1481. Hola, ¿cómo están? Amigos campaquenses, bienvenidos a una entrevista más. Hoy nos encontramos con un invitado súper especial para mí. Wow, estar aquí es increíble. Nos encontramos con Jan Zaragoza, tecladista de La Barranca y de la banda Obsidian. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, ¿cómo estás? Bienvenidos. A ti, muchas gracias por darnos este espacio. No, ya creíamos que teníamos entrevistas algunos meses atrás. Y me alegro que hoy podamos estar aquí, ¿no? Bueno, quiero empezar esta entrevista con una pregunta que quizás sea un poco cliché. ¿Qué es lo que te llamó primeramente la atención de La Barranca, no? La sonoridad, la lírica de José Manuel, el ambiente. ¿Qué fue lo que dijiste? La Barranca es la banda que yo quiero estar ahí. Muy buena pregunta. Pues después de casi 20 años me topé con José Manuel en el Lunario, los fui a ver. Así, no, pues los voy a ver. Y de repente, pues ahí estaba Alfonso, me dijo, pues pásate en backstage con nosotros. Y José Manuel me dijo, oye, Jan, ¿le puedes dar clases de piano a Magali, a mi hija? Y pues fue así que nos reencontramos. Entonces empezó a dar clases de piano a Magali. Y poco a poco, pues, José Manuel me dijo, oye, ya necesito un piano por acá, esto, podrías venir a grabar. Entonces fue a grabar cosas, a tocar una rola con ellos para el 20 aniversario ahí en el Teatro de la Ciudad. Y poco a poco hablamos y nos hicimos más amigos a través de nuestras colecciones de viniles. O sea, los viniles fueron los que los conectaron en cuanto a amistad. Exacto, en amistad, de descubrir un José Manuel muy aparte de lo que nosotros llamamos aquí el rock en tu idioma. Descubrí un José Manuel que le gusta mucho a Brian Eno, a Daft Punk, a Cluster, o sea que le gusta el ambiente, la música electrónica, Vangelis, teclados. O sea, lejos, por ejemplo, de estar en el escenario y obviamente compartir con tus compañeros, ¿crees que una parte importante es la amistad que se ha formado a lo largo de estos años con José Manuel? Por supuesto, ahora José Manuel y yo somos brothers, somos familia. ¿Y te imaginabas alguna vez, por ejemplo, eso? Encontrar a alguien aquí que pensara como tú. Pues tengo las amistades, las puedes contar sobre una mano, nada más, ya lo sabemos. Una cosa son cuates y otra cosa son realmente amistades. José Manuel es una de esas para mí. ¿Tú entraste a La Barranca en 2018 ya como tal? Para hacer tengo 7 años ya con La Barranca. Pero para grabar, tú estuviste como tal en Lo Eterno, ¿no? Porque antes de ello... En Lo Eterno, exacto. Empecé a grabar con Lo Eterno. Una rola muy emblemática de Lo Eterno es Cuervos, ¿no? Por ejemplo, esa rola me llama la atención preguntarte porque tiene muchos matices, tiene mucha composición lírica, bueno, ¿cómo decirlo? Muy dark, pero al final la letra no es eso. ¿De dónde, por ejemplo, tú te inspiras para sacar esto de queda a la rola tal, esto es lo que me gusta? Bueno, pues les voy a decir algo. El piano de Cuervos no es mío. No es tuyo. Es de José Manuel. Él lo compuso y tú sacaste la partitura de todo esto. No, él me entregó la partitura y yo lo toqué. Ahora, claro, en vivo le pongo un poco más, no la toco igual que en el disco. No me gusta hacer esa cosa de que tiene que ser igual que el disco. No, tenemos ese show también de Mitocondrias con Abraham, nada más yo, Abraham y José Manuel, donde es más freestyle. Entonces, nunca voy a tocar Cuervos igualita en 2 conciertos seguidos. Voy a poner shuffle, de repente menos shuffle, hago un poco más de improvisaciones, que es lo que me permite José Manuel. Dijo, ok, pues eso es el disco, pero pues en vivo es en vivo, ¿no? Y por eso me gusta José Manuel, porque es alguien que no para de inventar, de renovarse a sí mismo, no tiene miedo en experimentar. No se clava en esa cosa de rock en tu idioma, no puede hacer cosas instrumentales. Por eso estoy con él, porque es alguien que siempre está trayendo nuevas propuestas. La gente dice que el rock está estancado, un poquito sí, pero este señor no. Y en eso,
en ese lapso creo que tienes bastantes proyectos con José Manuel, ¿no? O sea, aparte de La Barranca, ¿has desarrollado más proyectos con él fuera de La Barranca? Pues más bien son proyectos de él. Mitocondrias, que es esa gira que ya conocemos todos. También hizo con La Fil hace años este disco de boleros, ¿no? Que ahí estaba Jaime López, Saúl, Cecilia, estaba toda la banda acá, con un discazo de boleros versión rock. Tiene muchos proyectos, José Manuel, tuvo el Hoyo Funky con Jaime López, o sea, es un señor que no para. Eso es lo que te gusta, la innovación. Es la innovación, es lo que me gusta. También veo que por acá atrás tienes una colección inmensa de discos, ¿no? Ahí voy, ahí voy. Por ejemplo, ¿cuáles son los primeros discos que escuchaste que dijiste, estos son los que me inspiran, el artista tal es el que me inspira? Pues son los que oía cuando era niño con mi papá. Por ejemplo, algunos artistas que puedas nombrar. Pues el disco que más me influyó en toda mi vida y que sigo escuchando hasta mi muerte, pues va a ser este. Por eso soy tecladista, por Tony Banks. Claro, me gusta Peter Gabriel, obviamente, me gustan todos. Pero a la edad de 4 o 5 años era mi disco favorito, imagínate. Por eso dijiste el piano. Pues el piano también, porque me gustaba la música clásica, oía mucho música clásica con mi abuela y todo eso. Pero lo que me inició realmente era el rock, los sonidos, mi primer viaje de psicodélico sin tomar nada, obviamente, a mis 4 o 5 años, fue ese disco, ¿no? Entonces es algo como que atesoras, ¿no? Sí, mucho. Y entonces, ¿hace cuánto tiempo llevas invirtiendo de tiempo a estudiar tu instrumento? ¿Desde cuándo empezaste a tocar? Pues entré en el conservatorio a los 5 años. Los 5 años, una carrera ya muy larga. Y salí a los 20. ¿Aquí en México o...? En Francia. En Francia. ¿Hace cuánto llegaste aquí a Francia? Pues salí del conservatorio, me pasé un verano allá de pachanga y me vine a México a los 20 años. Cuando llegaste aquí a México, anteriormente ya habías escuchado música mexicana, ya habías tenido... Sí, claro. En Francia ya era muy famoso Juan García Esquivel, ¿conoces? Me suena, pero... Mucha muchacha, mucha muchacha. No, creo que... Mucha muchacha. Estoy un poco perdido en ese... Pues el gran Esquivel, que es el papá de la lounge music, que se fue de México porque aquí nadie le tenía atención y se fue a hacer su carrera en Los Ángeles. Es el papá de la lounge, lo que llamamos la lounge music. Entonces se conoce mucho a Esquivel. Obviamente Bésame Mucho, pues es una rola mundialmente famosa desde acá, ¿no? ¿Y te imaginabas tocar con bandas mexicanas cuando llegaste aquí? No, pues fue el destino que hizo que todo salga así. En ese ambiente que tú te desarrollas en la música, ¿qué es lo más bonito para ti? O sea, el hecho de tocar en vivo con tus compañeros, el hecho de hacer amistad con las personas con las que has hecho amistad. ¿Qué es lo más bonito para ti? La comunidad, Los dos, el ambiente. todo. Sí, o sea, Tocar, hacer amistades, conocer personas, intercambiar cultura. por ejemplo, con los fans de los conciertos de La Barranca en este caso, Ajá. ¿te has llevado bien con algunos de ellos? La tengo difícil. La tengo un poco difícil porque no son todos así, obviamente, pero sí la gran mayor parte vienen a pedirme autografiar el Nervio del Volcán. Me imagino que es un poco difícil esa Es parte. un poco difícil de que, oye, ¿qué nervio? ¿Qué nervio? Oye, pues yo estoy con La Barranca y los teclados de nervio no son mis teclados, no son los teclados de Jan. O sea, Jan era nada más músico invitado, que está bien claro. El tecladista es Diego. Es Saúl, Greg Ladani, Alfonso y Alejandro que me dijeron, toca así, toca esto. Lo hice con mucho gusto, obviamente. ¿No? Y fue un placer, estuve en Los Ángeles, descubrí México con ellos, me la pasé chingón. Pero tienen que entender que no son mis teclados, no es la magia de Jan que está en el nervio, es más bien la magia de Saúl, de Alejandro, Alfonso y Greg, el productor, ¿no? En la época que me dijo, no, pues haz esto. Y a Alfonso André, Federico Fon, ¿cómo fue que los empezaste a conocer? Pues en primero conocí a Federico, de hecho se conocieron nuestras mujeres primero y después nos presentaron y un día me llamó Federico, oye, pues hay una banda que necesita un tecladista ya, te late, pues hay una lana, va, y así fue.
Bueno, también veo que eres una persona pues culta, una persona muy leída, una persona, bueno, yo te tengo así como en ese. Esas cosas que tú lees, que tú escuchas, han influido en la composición de tus arreglos o de tus canciones que haces, por ejemplo, para Obsidian. Pues yo creo que todos pasamos por influencias y ahí está la cuerda, está el hilo de la navaja de una cosa de ser influenciado sin llegar a copiar. ¿No? Amo a Björk, pero pues no quiero que Viridiana de Obsidian cante como Björk. Hablando de Obsidian, ¿cómo es que nace ese proyecto? ¿Cómo? Nació hace 7 años, cuando después de 15 años de música clásica, después de 10 años de rock, después de 30 años de música electrónica, porque soy DJ desde que tengo 15 años, desde Francia. Dije, pues, y amo el pop. Digo, para mí, de hecho, para mí todo es pop, no es rock. De hecho, estuve escuchando la canción que sacaron ya, ¿sí? Tiene como esos matices, ¿no? Entre psicodelia al inicio y que se va volviendo pop. Sí. ¿Y cómo conociste a los integrantes de la banda? Poco a poco. Primero conocí a JC, el bajista, por Facebook. Me gusta el funk, me gusta el soul, a mí me gusta el funk. ¿No? Se me hace el rock aquí en México, ya se me hace demasiado cuadrado todo el tiempo. Como A, B, solo de guitarra final. A, B. Y como que falta groove. No sé, los Red Hot tienen groove. O sea, ¿cuántas bandas de rock inglesas y gabachas tienen mucho groove y funk adentro? Como que aquí se les olvidan esa parte. También veo que tienes un proyecto más con José Manuel, creo, donde combinan de hecho eso, ¿no? Que tú me dices música clásica y a la vez creo que electrónica, me pareció ver alguna vez. No, más bien fue un proyecto mío, un disco mío que se llamaba Norback. Y él tocó conmigo una rola de Satie. De hecho, si José Manuel ahora no para de tocar Satie, pues es un poco gracias a mí, porque pues yo llegué con Eric Satie, ¿no? Diciéndole, oye, deberías echarte esa, la guitarra está facilísima y podemos hacer nuestra versión y se va a oír increíble, ¿no? Nunca se ha hecho. La música y la cultura mexicana, en cierto punto, no sé, ¿te imaginabas conocer a algunos de esos artistas mexicanos alguna vez que cuando llegaste de Francia para acá? Pues tuve la gran oportunidad de conocer muchos artistas en todos los años que tengo acá, ya 32. De los 4 años que por ejemplo escuchabas los discos viniles de papá, no sé, ¿te imaginabas tocando en los escenarios los que has tocado, el Metropolitan, La Barranca? No. Jamás. No. Es como para ti es un sueño. Pues lo que pasa es que como vengo de tocar desde Francia con orquestas sinfónicas, entonces para mí tocar un Metropolitan no es tanto el público, es enfocarme en lo que tengo que dar, ¿no? La emoción de cada nota. Es en lo que más me enfoco cuando toco en una buena sala con un Metropolitan. La acústica, cómo va a sonar mis teclados, cómo voy a sonar con la banda. Es como un aprendizaje tocar en un Metropolitano, en una gran sala con un gran renombre, a donde sea. Lo utilizo más bien como un entrenamiento para progresar, porque pues nunca llegas a ser el más chingón, eso no existe. ¿Tú estás como conforme con lo que ya sabes de música o sigues? No. Sigo aprendiendo de gente que no fueron al conservatorio. José Manuel no fue al conservatorio y me ha dado unos tips increíbles para grabar, para el sonido, mucha gente. Yo creo que en eso tienes algo de certero, ¿no? Que a veces la gente dice, no, es que tienes que ir a un conservatorio para saber de música, para llamarte músico, pero creo que hay mucha gente allá afuera. Díceselo a los jazzistas, que nunca fueron al conservatorio y un Coltrane, díceselo a Miles, a Coltrane, a todos. Entonces es más importante como, ¿qué para ti? Para mí lo más importante es el soul. Estamos hablando, ¿de qué estamos hablando realmente? Del alma. El soul no es nada más Aretha Franklin, Marvin Gaye, Otis Redding,
no hay Curtis. El sol está en todo, el sol está en cómo vas a sacar lo que tienes aquí adentro. Ese es el sol. El sol puede estar en un grupo de punk, en cualquier tipo de género de música. Mozart tenía sol, Beethoven tenía sol, Bach, Paul tiene sol. Entonces esas filosofías tú más o menos las aprendiste de toda la música, de todas tus... No, pues también la vida, el aprendizaje de la vida. Muy bien. Bueno, pues creo que con esto le llevamos un buen rato, ¿no? Ya platicando. Y la pregunta que le hacemos aquí a todos los invitados es todas las cosas que has visto, las cosas que has vivido dentro y fuera de la música, tus compañeros, tus experiencias. Si ese niño de hace algunos años, que era Jan, de 4 años escuchando los vinilos, viera a la persona que eres tú de Jan actualmente, ¿tú qué crees que le dirías si ese Jan de la actualidad se conectara con ese niño hace algunos años? ¿Eso qué le diría a ese niño? No te tardes a oír más funk. Me tardé hasta los 13, 14 años. Descubrí el funk a mis 14 años con Prince. Antes yo decía, el funk, el disco es para, ya sabes, yo soy rock, me gusta el rock, el clásico acá. Y un día estaba en una estación de tren en Francia y vi un black americano que tenía su... ya sabes que en los 80s eran los bufos acá con el tape. Y estaba oyendo Kiss de Prince. You don't have to be. Y estaba acá entrando en el tren y yo estaba en la ventana viéndolo y mis caderas empezaron a... No manches, ¿qué es esto? ¡Wow! ¡Qué rico se siente! Se subió el black, me hizo una pinche sonrisa acá. ¡Hey! Acá y dije, ¡wow! O sea, me hizo una vibra, sentí el sol, el funk con esa experiencia a mis 14 años. Entré a mi casa, llegué a mi casa, a ver qué es eso, es Prince, wow, y que James Brown, y así fue. Entonces le diría a ese niño, no te tardes tanto a estar tan cuadrado. O sea, lo cuadrado está chingón, pero hay que también ondulear un poco, ¿no? Antes del funk, por ejemplo, escuchabas pura música clásica. Clásico y pues el típico rock, Beatles, Pink Floyd, que pues, por más que psicodélico, lo que tú quieras, pues sigue siendo una música cuadrada, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Menos Pink Floyd y Genesis, que son más progresivos, entonces las más largas, pero sigue siendo cuadrado. Y con el funk, con el shuffle, todo eso, pues descubres otros movimientos del cuerpo, del alma, de todo eso. ¿Qué te digo? Que es lo que creo que falta un poco en ese rock en tu idioma aquí en México, ¿no? La Lupita. Tienen 2 o 3 rolas, un poco disco, intentaron hacer un poco de funk. Creo que es de los pocos grupos de aquí de México que pusieron un poco de funk, ¿no? Y cuando entras la primera vez, esto, no sé, como que me llama la atención preguntarlo, cuando entraste la primera vez a un estudio de grabación para grabar canciones, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Cuál fue tu reacción al principio? No, pues fue increíble, estás en un estudio, te dan un Hammond, te dan un Rhodes, estás feliz, es tu primera experiencia. ¿Y cuál fue la primera banda para la que grabaste? Pues el nervio. Fue el nervio, sí, tal cual. En Los Ángeles, en Burbank. Me la pasé, lo grabé en 2 días, todos los teclados. Entonces pensaban que iba a ser una semana, lo hice en 2 días, entonces me quedé 5 días así de... En Los Ángeles. En Los Ángeles, sí. Y ya has visitado entonces prácticamente muchos lugares con la música te ha llevado lejos. Pues sí, obviamente pues con los 3 chiflados que ya sabemos quiénes son, pues hicimos giras increíbles. Colombia varias veces con Rubén Blades, imagínate, abrirle a Rubén Blades, esa gira de Woman Festival con Peter Gabriel. Ahí estás con Midnight Oil, Peter Gabriel, con la Paula Cole, Tony Levin, estás comiendo al lado de Tony Levin acá haciéndose las fotos que hace, o sea, pues, experiencias inolvidables obviamente. Creo que tienes muchísimas experiencias que platicar, ¿no? Sí. Y por ejemplo, no sé, todo esto que has recorrido en el camino, todas esas cosas,
cuando tú las vuelves a ver en tu cabeza una otra vez la película, ¿qué sientes al recordar todo eso? ¿Alguna nostalgia de, me gustaría volver a creer en ti? No. Yo soy anti-nostálgico totalmente. Tengo nostalgia 2-3 veces al año, como todos, pero no quiero pasar los 365 días del año nostálgico. Entonces el presente y ya es lo que va. Para mí lo más importante es el presente, y ya que es la única verdad que sabemos, es aquí ahora. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vámonos. Lo pasado está chido, que hablamos un par de veces, nos echamos flores, hiciste eso, qué bueno, pero no he venido a ese planeta para eso. Cuando aquí en México se tiene muy estigmatizado que estudiar música o estudiar arte es para morirse de hambre, que es comúnmente lo que dicen los papás. Pero a ti, por ejemplo, cuando les dijiste a tus papás, voy a querer estudiar música, ¿cuál fue su reacción? Fue mi abuela que me puso en el conservatorio. Yo no les dije, quiero hacer, ellos me pusieron. Ellos fueron los que se dijeron. Es lo que pasa allá del otro lado del charco. Te inician los papás a la música, no le llaman a un profesor para que, oye, ¿puedes iniciar mi hijo a la música? No, a ver, si tienes un hijo, tú lo inicias al fútbol, o si no, ¿para qué tienes un hijo? ¿No? Parece que alguien que no es de tu familia va a iniciarte a la música. No, mi papá me inició a la música desde los 2-3 años con los viniles. Me fascinaba ver girar la manzana de los Beatles, estaba así, ¿no? Y así tomé gusto a la música. Gracias a mi papá y a mi abuela que me educó. Y a los 5 años vieron que no paraba de estar con un tecladito de juguete acá, de y pues lo ponemos en el conservatorio, y ya así fue. ¿Qué diría, por ejemplo, tu abuelita o tu papá de lo que te has convertido ahora de músico? No, pues mi papá está feliz. Mi papá está feliz, siempre ve las fotos, chequea en Facebook, porque él está en Francia. ¿Tus papás te apoyan mucho en la música o tu papá te apoya mucho en lo que haces? Siempre me ha apoyado, pues él fue el que me ha pagado todo. El conservatorio, mi piano, las partituras. ¿Y cuándo fue cuando desarrollaste, desde los 4 años, fue cuando desarrollaste ese gusto por la música, de voy a tocar? Te lo repito, para mí los viniles fue una magia increíble, o sea, es lo que me volaba la cabeza y desde los 3-4 años, aparte de la música, pues las portadas, o sea, agarrar un vinil y poder, ¡guau! ¿Qué es esto? O sea, me volaba la cabeza y además suena y, no sé, fue algo que tuve mucha suerte, la verdad. Entonces las portadas también son algo que te gusta, ¿no? Pues sí. Como, ¿cuál es tu portada representativa, una que dices, esta es la que me encanta desde que la vi? Hay tantas, hermano. Muchas. Hay muchas. Mira, acabo de sacar una, de hecho, de Grace Jones, ¿sabe esto? Nada más falta el coche que salga de su... Amo a Grace Jones. No, hay muchas portadas, hermano. Muchísimas. ¿Y de las portadas de La Barranca, una que te guste? Pues es que muchas son buenas. La Rueda... A mí me gusta mucho. El Eclipse, por ejemplo. Creo que acá todos coincidimos en mi equipo, que todos queremos, nos encanta la portada de Eclipse de Memoria. Pues sí, es una super portada, la verdad. Bueno, Jan, yo creo que con esto ya quedamos un buen rato. Bueno, y muchas pues, gracias, de verdad es un honor estar para mí. Creo que me gustaría quedarme a platicar muchísimas historias de todas las anécdotas que he tenido. Creo que es muy impresionante. Y lo haremos otro día, no te preocupes. Y te deseo suerte con tu banda Obsidian y con La Barranca. Muchas gracias a todos. Un saludo, gracias por venir. A ti, un placer recibirnos. Súper. Gracias. Bravo.